sobre todo por si hay preguntas que alguien que quiera resolver. Perfecto, pues damos paso entonces bueno, ya has hablado tú de ella, a la directora de contratación del Ayuntamiento de Almería, Inmaculada Egaña Pinilla, Alejandra, como la llamáis, y le damos las gracias por el esfuerzo de última hora, ¿no? Ayer a las 2 te llegó la noticia de que podías incorporarte a hablar de este tema que también ha hablado Antonio, de las consultas preliminares del mercado que hicisteis en el ayuntamiento y que tanto esfuerzo os ha costado y que va a hacer un año de su presentación. Creo que es un trabajo fenomenal, aunque retrase, como dice Antonio, los contratos, pero es un trabajo fenomenal para ver la radiografía de lo que se puede hacer, no se puede hacer. Y bueno, tuya es la palabra, Inmaculada. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Pues nada, agradecerle a los organizadores que hayan tenido en cuenta el trabajo del Ayuntamiento de Almería en el tema de los contratos reservados y felicitaros por esta iniciativa, estas jornadas, que creo que esta es la 12 jornada que realizáis para la difusión pues de toda la actividad que lleva a cabo la economía social y de su importancia, como dice Antonio. Y ahora, si cabe, pues mucho más desde que se aprobó la Directiva 2014-24, donde se establece una visión estratégica de la contratación pública a la que no estamos acostumbrados ni los operadores económicos ni tampoco los poderes adjudicadores. Esto está también un poco en relación a esta visión estratégica de la contratación pública. Ha supuesto una dificultad en la parte de los poderes adjudicadores por el desconocimiento de ciertos mercados, temas de innovación, por ejemplo, o incluso el funcionamiento de la economía social. Por eso entiendo que este tipo de jornadas, como hablaba antes con Javier, son muy importantes para establecer vínculos de colaboración y pensar o proyectar acciones comunes que pongan en valor todo el papel que tienen las distintas entidades de la economía social en el país, ¿no? Y en un sector de la economía tan importante que representa un 18% del PIB, un sector económico tan importante como la contratación pública. Bueno, el tema de los contratos reservados, la inquietud por esto nace en primer lugar porque, como dice Antonio, es una obligación legal, no es algo que la Administración pueda elegir o no, no es una acción, es una obligación y hay que cumplirla. Hubo una petición de los centros de las entidades de economía social de la provincia a la alcaldesa, a la hoy alcaldesa, entonces era concejal de Economía y Contratación. Es una persona que, como bien sabe Antonio, está muy sensibilizada por distintas razones con este tema de la economía social y ha supuesto un impulso muy importante en que se trabaje en esta dirección en el Ayuntamiento de Almería. A ella se debe pues todo el esfuerzo y que se estén materializando actuaciones, aunque a Antonio le parezcan que van con retraso. Pero bueno, ya están a punto de culminar, gracias a Dios, para todos. Bueno. Pues en principio, como he comentado antes, el tema de la reserva de contratos surge de la preocupación que tenía el Ayuntamiento en cumplir esta obligación legal y también de las peticiones que habían hecho las distintas entidades de economía social en la provincia. La primera cuestión que se nos plantea es que nosotros, para hacer contratos reservados, no queremos hacer un brindis al sol, no queremos que sea algo que no pueda ser materializable, porque está muy bien salir en un periódico un día y decir que se ha establecido la reserva de contratos. No queríamos que esa reserva fuera efectiva. Entonces, para eso dijimos, tenemos que conocer el mercado, tenemos que saber cuál es el perfil de las entidades de economía social, tenemos que saber a qué actividades se dedican, tenemos que ver qué obstáculos tienen ellos habitualmente cuando acceden a la contratación pública y por otra parte también teníamos que compensar, mantener un equilibrio entre el resto de operadores económicos y las entidades de economía social para evitar que supusiera un efecto distorsionador en la competencia. Entonces nos planteamos la realización de una consulta preliminar que, como bien sabéis, en principio no está pensada para este tipo de figuras, sino más bien para contratos específicos. Pero entendimos que jurídicamente no había ningún problema para utilizar la figura de la consulta preliminar. Además, esto llevaría una mayor transparencia al proceso y una igualdad de trato entre todas las entidades, tanto las que fueran entidades de economía social como las que no.
En ese nos pusimos a trabajar con la ayuda también de las asociaciones de aquí, de las entidades de aquí de la provincia, y nos planteamos la consulta preliminar de mercado. El objeto de la consulta fue, en principio, pues, como he dicho antes, el perfil y los mercados en los que habitualmente ejercen su actividad las entidades beneficiarias de la reserva, los obstáculos que dificultan la participación de dichas entidades en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, las condiciones que favorecen la concurrencia en los contratos objeto de reserva, conocer cómo podíamos aumentar la concurrencia de manera de que no hubiera un efecto distorsionador en la competencia o que incluso pudiera ser que los contratos se quedaran desiertos. Y después, pues, el tema de, como he dicho, el tema de evitar que la reserva supiera un obstáculo a la libre competencia. Para mí, desde el punto de vista que llevo ya tiempo en contratación, el tema de los contratos de reserva ofrece unos problemas jurídicos, unas cuestiones jurídicas muy complejas y de amplio calado, y además hay muchas opiniones muy dispares. Lo vamos a ver a lo largo de mi exposición. Por eso también quisimos hacer la reserva de contratos, y por eso estamos trabajando en ello con profundidad. En cuanto a los participantes, pues la dirigimos a los centros de empleo de iniciativa social, a las empresas de inserción, a las asociaciones y federaciones o otro tipo de entidades que reunieran tanto a los centros especiales de empleo de interés social como a las empresas de inserción, y después a todas aquellas entidades, personas físicas o jurídicas, que tuvieran también intereses convergentes con estas entidades de economía social, y aquellas otras, como otros operadores económicos que no tienen el carácter de entidad de economía social, pero que podían verse perjudicados por la reserva. Entonces, en la reserva se planteó de dos maneras: una dirigida a las entidades beneficiarias de la reserva y otra a todas aquellas entidades, ya te digo, con intereses convergentes o que pudieran verse afectadas. Entonces se hicieron dos cuestionarios, uno dirigido a las primeras y otro dirigido a la segunda. Y se dividió el cuestionario en tres grandes bloques. Uno referido al perfil de las empresas y al mercado en que actuaban, qué actividades solían ejercer habitualmente. Otro en relación con todos los problemas que podían tener para acceder a la contratación y para diseñar adecuadamente los procedimientos de adjudicación de los contratos reservados una vez que se establecieran las condiciones de reserva. Y otra ya tercera sobre actividad divulgativa y otros temas como el porcentaje de reserva. Bueno, se dio un plazo inicial de 30 días en principio, y después se amplió hasta octubre, o sea que prácticamente tuvimos casi 3 meses para que hicieran propuestas las distintas entidades a las que estaba dirigida la cuestión preliminar. No hubo una respuesta masiva. Creo que parece ser que ocurre en el resto de consultas preliminares. Yo creo que también influyó mucho en que en el tiempo que hicimos la consulta no había un apartado especial en la plataforma de contratación del sector público donde se vieran bien las cuestiones preliminares, y que estaba en una pestaña genérica que se llamaba documentos, y claro, el que conocía el tema se podía meter y aquellos que no conocían el tema era muy difícil que tuvieran información. Participaron, después de la finalización del plazo de presentación de propuestas, participaron dos centros de empleo de iniciativa social y otro de iniciativa empresarial. No participó ninguna empresa de inserción, lo cual también me llamó mucho la atención, porque incluso en contratos que no están reservados, habitualmente algún centro de empleo suele participar, pero nunca he visto que participe una empresa de inserción. Quizás aquí tenemos un campo muy importante en el que hacer una acción divulgadora en estas entidades, porque es más común encontrarte a centros de empleo en procedimientos de adjudicación de contratación pública que a empresas de inserción, que yo todavía no me he encontrado ninguna. Y desde que se entró en vigor la ley de contrato, a nadie, o sea, a ninguna empresa de inserción. Bueno, en principio el perfil era todas las entidades que participaron estaban radicadas en Andalucía, dos estaban en la provincia de Almería y una en la provincia de Sevilla. Es verdad que a mí me hubiera gustado, después de todo el esfuerzo que hicimos, que hubiera una mayor participación por tener una visión mucho más amplia a nivel nacional de lo que suponía la actividad de estas entidades, pero bueno. Yo creo que por lo menos algo hemos conseguido, y estoy contenta con el resultado, porque por lo menos, dado que parece ser que el espacio geográfico en el que desarrollan su actividad los centros de empleo va a ser casi siempre provincial o como mucho multiprovincial, no suelen salir mucho de la comunidad autónoma, pues entonces a nosotros sí nos da alguna visión importante que vamos a tener en cuenta.
En cuanto a la capacidad económica, en cuanto al perfil, pues vimos que la capacidad económica pues generalmente es una capacidad limitada. Es verdad que nosotros tuvimos dos centros especiales de empleo muy dispares, uno muy pequeñito y otro que tenía un importante volumen de negocio y que tenía una plantilla también muy dimensionada con respecto al otro. En cuanto a la plantilla, vimos que los centros de empleo, las plantillas que tenían eran las propias de una microempresa o de una pequeña empresa. Y en cuanto a la actividad económica, coincidían en algunos aspectos las empresas de los centros de empleo, los centros de empleo en general, centros de empleo de interés social, como por ejemplo limpieza, transporte adaptado, control de acceso, ayuda a domicilio, tareas relacionadas con la administración, centros de día, cultivo y venta de plantas ornamentales. En algunos sectores coincidían con las empresas de inserción, sin embargo, por el personal, por el perfil del personal de las empresas de inserción, pues tenían actividades más variadas que los centros de empleo, ¿no? Por ejemplo, tenían actividades de lavado y limpieza de prendas textiles, servicio integral de mantenimiento, servicios de mantenimiento de carpintería, albañilería, fontanería, pintura, electricidad, servicios de catering, que también lo tienen los centros de empleo, actividades cinematográficas, de vídeo, de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical, y también relacionada con ludoteca infantil y recogida y tratamiento y eliminación de residuos. En cuanto al ámbito geográfico, como he dicho, desempeñan su actividad principalmente en la provincia. En la provincia de Almería, los 7 centros especiales de empleo de interés social, 5 ejercen su actividad en la provincia de Almería y solo 2 de ellos son multiprovinciales. Y en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de los 355 centros especiales de empleo calificados, solo 47 son multiprovinciales. En cuanto a estar en posesión de clasificación administrativa para licitar a los distintos contratos, pues vimos que era muy raro que los centros especiales de empleo tuvieran clasificación administrativa. Generalmente los que lo tienen son los centros especiales de empleo que tienen un mayor nivel económico, una mayor capacidad económica. En cuanto a estar en posesión de certificados para organismos independientes acreditativos de que su entidad cumple con determinadas normas de garantía de calidad medioambiental, había muy pocos centros de empleo que sí tenían este tipo de certificados. Lógicamente, este tipo de certificados supone una serie de auditorías y su implantación es cara para una pequeña empresa, con lo cual la mayoría no tienen certificados de calidad, certificados de cumplimiento de la normativa ambiental y, por lo tanto, esto es un condicionante que se tiene que tener en cuenta a la hora de redactar unos pliegos de contratos reservados. No podemos exigir estos certificados, salvo en casos muy excepcionales, porque nos encontraríamos con la concurrencia sería muy limitada. En cuanto a la participación habitual en licitaciones públicas, los centros de empleo contestaron que sí, que efectivamente, que ellos estaban acostumbrados a participar en licitaciones públicas. Yo creo que de todas formas adolecen de falta de conocimiento todavía. Hay centros de empleo, como bien sabe Antonio, que compiten con empresas totalmente operadores económicos normales y compiten en condiciones de igualdad porque tienen una capacidad económica, pero estos son los menos. Luego, en cuanto a disponer de personal especializado, también decían que disponían de personal especializado, pero yo creo que aquí hay que hacer, no sé si a nivel ya de asociaciones, federaciones, sí hay que facilitar formación en materia de contratación pública, en presentación de ofertas, no sé si acciones de formación, colaborando con la administración, incluso acciones de formación interna. Yo lo creo muy necesario para que le pierdan un poco el miedo, porque tenemos empresas, operadores económicos muy pequeños que no son entidades de economía social y participan, luego un centro de empleo, una empresa de inserción, aunque sea pequeñita, también tiene su oportunidad en la contratación pública, pero necesitan de muchísima formación. En cuanto al tipo de contratos del sector público en que suelen licitar o suelen presentar ofertas, generalmente son contratos de servicio. En cuanto a la participación en técnicas de racionalización como acuerdos marcos y sistemas dinámicos, solo uno de los centros de empleo había participado en acuerdos marcos. En relación con los sistemas dinámicos, es una figura que todavía no está muy aceptada por su complejidad. Ahora mismo se están poniendo en marcha sistemas dinámicos que es también interesante para los centros de empleo. Y antes estaba muy restringido al suministro, pero ya se están empezando a publicar sistemas dinámicos relacionados con los servicios, con lo cual aquí creo que también tienen un filón importante los centros especiales de empleo, las técnicas de racionalización, porque muchos contratos también son pequeñitos y pueden acceder fácilmente a la licitación, tanto de los contratos basados de un acuerdo marco o los contratos específicos de un sistema dinámico.
En cuanto a la utilización de la unión temporal en los centros especiales de empleo, a mí me llama muchísimo la atención. No suelen hacer uso de uniones temporales de empresa. Yo creo que sería muy importante o de gran interés que los centros de empleo se pensaran en participar en las licitaciones públicas constituyendo UTEs con otros centros especiales de empleo, porque les facilitaría el acceso a otras licitaciones de mayor calado. En cuanto al contrato susceptible de reserva, pues de todo el estudio que hemos hecho de la actividad que tienen los centros especiales de empleo y las empresas de interés social, pues son servicios de consejería principalmente, servicios de limpieza, servicios de cultivo de invernadero, servicios de preparación completa de fincas con la preparación de terreno, montaje de sistemas de riego, etcétera, servicios de jardinería, servicios de gestión de archivos, servicios de mantenimiento, servicios de valija y mensajería, servicios de auxiliares, servicios de apoyo a labores administrativas, servicios de biblioteca y servicios de call center. Ya en cuanto al diseño de los procedimientos de adjudicación, hay cuestiones bastante importantes que tienen un calado jurídico también profundo, como por ejemplo el tema de que proponían los centros especiales de empleo de que debido a que por las características del personal del centro especial de empleo se suelen acumular bajas por incapacidad temporal asociada a la discapacidad, se proponía que se sustituyeran por personas, estas bajas se sustituyeran por personas que fueran también discapacitados, lo cual desde el punto legal es factible y es muy importante para ellos. O sea, que yo creo que se debería establecer una condición de ejecución en los pliegos en este sentido. En cuanto a la hora de terminar la reserva, se les preguntó que si se era más efectivo hacerlo en conjunto o hacerlo en lotes de un contrato normal, abierto también a otros operadores económicos y en un lote reservado. La respuesta fue que eran indiferentes, que tanto con un contrato global como a lote se podían presentar siempre que las condiciones de solvencia económica y técnica se los permitieran. Pero aquí hubo una aportación muy importante de un centro de empleo que no era de interés social, que planteó que la reserva debería hacerse también para los centros de empleo de iniciativa empresarial. Como sabéis, los que estáis en este tema, esto es una cuestión muy debatida y ha habido ya incluso una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una cuestión prejudicial propuesta por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Aquí hay una corriente, hay unas opiniones muy dispares. Por una parte, los tribunales administrativos de recursos contractuales opinan que la reserva debe hacerse solo para los centros especiales de empleo de interés social y para las empresas de inserción, y sin embargo hay también incluso tribunales superiores de justicia como el de Cataluña que también van a esta línea, y recientemente no estaba todavía dictada la sentencia cuando se elaboró el informe final de la consulta preliminar. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que dice que sí, que efectivamente que la reserva debe ir también dirigida a centros especiales de interés de iniciativa empresarial, no solo a los de interés social. Desde el punto de vista de lo que yo he estudiado y de lo que he visto y de la propia literalidad de la disposición adicional cuarta, yo creo que no está dirigida a los centros de iniciativa empresarial. Nosotros vamos a ir por esa dirección, no obstante, vamos a tener que esperar a que haya una doctrina del Supremo en este sentido, porque ya digo que las opiniones de los tribunales superiores de justicia son dispares en este sentido, y plantea pues, que los acuerdos de reserva sean recurridos por los centros de empleo de iniciativa empresarial. En cuanto acerca de si la reserva de derecho a participar era solo, se debería hacer una reserva, o sea, un contrato reservado solo para centros de empleo de interés social y otros para empresas de inserción, o bien establecer un contrato reservado para ambas. Hay también opiniones muy dispares, totalmente dispares. A nosotros nos ha parecido que la opinión más argumentada era una del Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Madrid, junto con la experiencia de otras administraciones que tienen ya una larga experiencia en este tema, como son Barcelona, Valencia o el Ayuntamiento de Madrid, en este sentido, y creemos que dependiendo del objeto del contrato, la reserva se efectuará solo a centros especiales de empleo de interés social, otras veces se efectuará a favor de empresas de inserción social y otras veces la reserva será conjunta. Es verdad que los centros de empleo de interés social han puesto de relieve
que, claro, el perfil del personal de los centros de las empresas de inserción no es el mismo que los centros de empleo de interés social, y ellos están más bien porque la reserva se haga separada. Es decir, yo sacar contratos reservados solo para centros de empleo de interés social o bien para empresas de inserción social. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública atendió pues, al objeto del contrato. Habría que justificarlo bien y dependiendo de qué el objeto del contrato y la naturaleza de las prestaciones, puede hacer la reserva conjunta o solo para una u otra de las entidades. El problema que se plantea si la reserva se hace para empresas de inserción social solamente en un determinado contrato es la falta de competencia. Aquí en la provincia de Almería solo hay una empresa de inserción y frente a los 355 centros especiales de empleo que hay en la Comunidad Autónoma de Andalucía, hay creo que 18 empresas de inserción social y a nivel nacional pasa lo mismo, hay 800 centros y creo que unas 155 empresas de inserción social, lo cual genera problemas de competencia si la reserva se establece solo a favor de empresas de inserción social. En cuanto a la posibilidad de usar etiquetas a la hora de establecer un pliego de condiciones y diseñar un contrato reservado, las etiquetas no son conocidas por los centros especiales de empleo, con lo cual, en un principio y hasta que tengan más formación en este aspecto, en los pliegos de cláusulas administrativas no se deberían hacer referencia al uso de etiquetas. Otra cuestión que le preguntamos a los centros de empleo era si era muy problemático que en ciertos contratos se estableciera fianza definitiva. Como sabéis, en los contratos reservados no es necesaria, no es obligatoria la fianza definitiva, salvo razones excepcionales. Los centros de empleo nos contestaron que no, que ellos no tenían ningún inconveniente en establecer fianza definitiva, pero querían que se estableciera en cualquier medio que no fuera en metálico. A nosotros nos da, a las administraciones esto no es indiferente porque el medio de constitución de la fianza definitiva lo elige el centro social. Puede ser mediante aval, puede ser mediante seguro de caución o puede ser mediante en metálico. De todas formas, la línea general es que no se exija fianza en los contratos reservados. En cuanto a otra cuestión también muy importante que ha dado, el tema de la subrogación. El artículo 130, como sabéis, obliga a subrogar a todos aquellos trabajadores cuando un convenio colectivo o por disposiciones legales estuviera establecida la subrogación. Entonces entiendo que cuando una administración deba elaborar unos pliegos para un contrato reservado, lo primero que tiene que ver es que si hay obligación de subrogación. Por ejemplo, imaginaros en un servicio de control de acceso donde se ha prestado por un operador económico normal y luego se establece la reserva. Bueno, pues si hay una obligación de subrogación, el Centro Especial de Empleo, si se viera obligado a subrogarse, lógicamente se modificaría su plantilla y pudiera incluso perder su característica como Centro Especial de Empleo de interés social. Por lo tanto, entiendo que en aquellos sitios donde se haga subrogación, donde sea obligatoria la subrogación, se tiene que ver primero por el poder adjudicador y ver las posibilidades que hay para que un centro de empleo pueda ser adjudicatario. Entonces, a estos efectos la reserva sería procedente en los siguientes casos: en nuevos contratos o nuevos lotes de los mismos, donde no haya habido antes un operador económico prestando el servicio, y en contratos o en determinados lotes de los mismos que vengan siendo prestados por centros especiales de empleo de iniciativa social o por empresas de inserción, y ahí no habría problema en la subrogación. Bueno, pues todo esto que está plasmado en el informe, que se efectuó la consulta, parece muy fácil, pero luego a la hora de llevar a cabo, diseñar un pliego, pues todas estas cuestiones que hemos hablado de la competencia, de la reserva a favor de centros de empleo de interés social de iniciativa empresarial, de hacer la reserva a favor de empresas de inserción social de centros de empleo o incluso la posibilidad de subrogación del artículo 130, nos genera unos enormes problemas jurídicos a la hora de diseñar un pliego que, bueno, yo creo que muchas de las dudas se han disipado en relación a raíz de la consulta preliminar, y otras, como hemos dicho, pues vamos a tener que esperar tomar una opción, la que nos parezca a nosotros más apropiada desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la responsabilidad social. Y sabemos que como hemos expuesto anteriormente, hay opiniones dispares, pues que podemos estar expuestos a un recurso, pero si no se anda, no se hace nada, no nos podemos quedar paralizados a esperar a que el Supremo resuelva, por ejemplo, el tema de los centros especiales de iniciativa empresarial, o bien si la reserva se hace conjunta o separada para la empresa de inserción o el centro especial de empleo.
Otro tema que también preguntamos y que nos parece importante, como sabéis, la ley nos obliga a establecer condiciones de ejecución tanto ambientales, de innovación y sociales. Y vimos que si preguntamos si habían tenido algún problema en el cumplimiento de estas condiciones de ejecución. Nos contestaron que no habían tenido ningún problema. Y apuntando a un tema que ha sacado a colación Antonio Sánchez de Amo en su exposición, el tema de las cláusulas sociales. Como sabéis, tanto la directiva como la propia ley de contratos, ya sea en contratos normales o en contratos reservados, nos obliga a establecer cláusulas sociales. Pues bien, las cláusulas sociales no son admitidas por los tribunales de contratos de recursos contractuales e incluso por algún tribunal superior de justicia que generalmente todas las resoluciones van en la misma dirección y tumban las cláusulas sociales aduciendo que no están relacionadas con el objeto del contrato y no son proporcionales. Entonces, esto es un obstáculo que tenemos nosotros, incluso en contratos normales con operadores económicos normales que no están reservados. Tenemos muchísimos problemas para establecer cláusulas sociales y últimamente hemos optado por establecer cláusulas medioambientales o de innovación y no de cláusulas sociales porque ya nos tumbaron un contrato importante que fue el de la ayuda a domicilio con ese tema y últimamente todas, pero es que es reiterada, o sea, hay una doctrina ya reiterada y no hay fisura en esa doctrina de que las cláusulas sociales tienen que estar relacionadas con el objeto del contrato. En el tema de contratos reservados, lógicamente, es mucho más fácil justificar el establecimiento de cláusulas sociales, pero no así en contratos que no son reservados. Y bueno, finalmente otro tema que se plantea donde hay una disparidad enorme en la práctica es el porcentaje de reserva. Eso, después de todo el estudio que hemos hecho, el porcentaje de reserva varía mucho de las cantidades, uno es el 2%, otro el 1,5%, otro el 7%, otro el 5%, y el porcentaje y las cantidades sobre las que se aplican esos porcentajes son también muy variadas. Yo entiendo que esto es cada administración lo tiene que determinar en función de las características de sus necesidades contractuales y del perfil de los operadores que se van a presentar. Lógicamente, un 2% en el Ayuntamiento de Madrid, con el volumen de contratación que tiene el Ayuntamiento de Madrid, es mucho, es una cifra importante, pero claro, si lo traslada a otro ayuntamiento, capital de provincia, a un pequeño municipio, lógicamente el 2% es nada. Entonces, está muy vinculada a la figura, a las características del poder adjudicador, a las características de las prestaciones que pretende satisfacer y a las características del perfil de centros de entidades de economía social que pueden presentarse a la licitación que convoque cualquier poder adjudicador. Entonces, esto es como un traje a medida. El porcentaje no puede ser único para todas las administraciones. Depende mucho de las características, como hemos dicho. Y luego, en cuanto a las acciones divulgativas, se les preguntó también y todos los centros especiales de empleo estaban a favor de que se hiciera una divulgación tanto del papel que jugaban los centros de economía social y empresas de inserción en la economía, de la importante labor que ejercen y también de los productos, los servicios y los productos que ellos ponen en el mercado. Lo que sí me asombró es que se proponía la creación de comisiones de seguimiento para ver cómo los poderes adjudicadores, en este caso el Ayuntamiento de Almería, cumplía la reserva y no es que no se pusieron, pero era algo que no veía muy claro. A mí esto me ha llamado bastante la atención. Y bueno, pues esto es todo lo que os puedo decir de nuestro trabajo. Sé que Antonio está presionando con el tema de la reserva. Va a salir en fechas muy próximas y ya va a ser una realidad y a ver qué tal sale y lógicamente pues si sale mal o no sale no alcanzamos las finalidades que teníamos previsto, lógicamente habrá que plantearse modificarla, pero las condiciones de reserva se va a trabajar en un acuerdo que se van a establecer las condiciones de reserva y otra instrucción para que las distintas delegaciones de área del ayuntamiento y los distintos los habilitados nacionales y tal, pueden conocer bien el mecanismo de los contratos reservados y saber cómo tenemos que redactar los pliegos y qué condiciones tienen que estar reflejadas en los pliegos obligatoriamente para que el contrato sea viable sea viable para que se presenten las entidades de economía social y además se puedan ver satisfechas las necesidades del poder adjudicado. Muchas gracias. Muchas gracias, Inmaculada, tu interesantísima exposición del trabajo que habéis hecho. Nos queda pendiente en el foro subir estas consultas preliminares porque creo que están muy trabajadas, muy apoyadas en las resoluciones más recientes de los tribunales de recursos contractuales
y con conclusiones muy acertadas. Comentaré alguna de las cosas al final. Damos paso a Antonio Gadiano, que es el director jurídico del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona. Cuando quieras, Antonio. Bien, buenos días. Buenos días y en primer lugar permitidme también el agradecimiento como quien me ha predecido en el uso de la palabra por estar hoy aquí presentes, ¿no? Como Ayuntamiento de Barcelona, como Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, que llevamos ya 4 décadas trabajando por las políticas de este colectivo específico de las personas con discapacidad, que en el caso de Barcelona son 154.000 personas que viven en nuestra ciudad. Y agradecer también a los organizadores, tanto a la Federación de Municipios y Provincias como al INAP y al Foro de Contratación Responsable y a ti especialmente, Javier, para hacer posible este ciclo, ¿no?, de conferencias que nos lleva por todos los diferentes territorios, ¿no?, del Estado. Hoy estamos aquí en Almería y me ha encantado, ¿no?, escuchar las palabras tanto de Antonio como sector y también de María Inmaculada, esa clase magistral que nos ha dado, ¿no?, de contratación social, fruto de ese análisis jurídico. He aprendido mucho y he pensado mucho también en momentos y en reflexiones que desde otras administraciones, en este caso desde el Ayuntamiento, hemos llevado a cabo, ¿no?, a lo largo de los últimos años. Con lo cual me parece súper interesante el momento en el que os encontráis de análisis, de toma de decisión, una vez hecho este análisis jurídico con el marco actual y con el posicionamiento de la doctrina y de los tribunales, y celebro que en breve ya se dé ese paso, ¿no?, y que sea una realidad ese primer paso, ¿no?, que es la reserva de contrato. Una reserva de contrato que, como bien comentaba María Inmaculada, ¿no?, puede ser proporcional al presupuesto de cada una de las diferentes entidades, pero que es un primer paso para fortalecer este sector, un sector que trabaja por y para las personas con especial dificultad. Y como comentaba también en un momento anterior Antonio, ¿no?, en la medida que entremos por esta puerta de la ocupación y de la inserción laboral, pues cerraremos o dejaremos de lado otras puertas, como son las de las prestaciones y las de las políticas de carácter social, porque partimos de una necesidad que es común, que bien se puede canalizar desde un punto de vista o desde el otro, ¿no? Un poco para poner en contexto y para poder trasladaros, en este caso, lo que se nos ha pedido, que ha sido la experiencia y la trayectoria del Ayuntamiento de Barcelona. Como os comentaba, nosotros también ya desde el año 2005 iniciamos este análisis jurídico, lo que hoy en día, digamos, se ha materializado en esta consulta de mercado, ¿no?, por parte del Ayuntamiento de Almería. En aquel momento no teníamos el mecanismo, no teníamos el marco jurídico tan claro como es el actual. Creo, y ya se ha dicho, ¿no?, en esta sesión también, no estamos hablando ahora de posibilidades, estamos hablando de mandatos legales, ¿vale? Y como mandato legal que lo es, se está trabajando por esto, ¿no?, por encontrar soluciones y por dar pasos, ¿no? No quedarnos, digamos, paralizados solamente en el análisis, como nos ha sucedido a las administraciones de antaño, sino empezar a caminar, y empezar a caminar con un diálogo con el sector, empezar a dar primeros pasos. Y como también se ha comentado, ¿no?, con el espíritu también de redirigir este camino y de adecuarlo y de adaptarlo en cada momento, ¿no?, en cada momento. La reserva social, en el caso del Ayuntamiento de Barcelona, empezó en el año 2008 con una cifra de 6 millones de euros de todo el grupo Ayuntamiento de Barcelona. Eso significa 27 órganos de contratación diferentes. Y ha ido evolucionando, y los datos que nos pasaban de cierre del año 2022 está un poquito por encima de los 11.200.000 euros que se han ejecutado a centros especiales de empleo y empresas de inserción del tejido social y, por lo tanto, economía social del entorno de la ciudad de Barcelona y de la provincia, ¿no?, en sí misma. Este es un mecanismo, por lo tanto, de impacto directo en el sector, en la ocupación, en la estabilidad en la ocupación de las personas con discapacidad, muy claro, muy directo, que se ha desarrollado a través de instrucciones internas, y desde aquí, lo mismo que en otras sesiones formativas,
pongo a disposición tanto del Foro de Contratación Responsable como del resto de administraciones lo que son las instrucciones, guías, protocolos que se han desarrollado en el caso del Ayuntamiento de Barcelona y que, como sabéis, no es el único. Hay una larga trayectoria de diferentes administraciones que empezó décadas atrás por parte de Avilés y que ahora, digamos, está viva o que se está ejecutando desde decenas de administraciones y muchas otras, en este caso centenares de administraciones que tienen el reto pendiente. Con lo cual yo vuelvo a felicitar, digamos, que Almería está en el camino, está pendiente y a punto de tomar decisiones. Otras administraciones el análisis lo tienen pendiente en cuanto a realizar y en cuanto a actuar, ¿no? El hecho de la compra reservada es un primer paso, pero como comentábamos, no es la única vía. Hay otras vías. Hay otras vías, algunas, digamos, en grandes contratos, en contratos reservados también, como de manera magistral ha comunicado María Inmaculada. Pero también, y aquí, si me permitís, ¿no? En mi visión, yo también soy letrado de la administración local en este sentido y acompaño los procesos. Y una de las cosas que observamos en el momento en el que nos sentamos en este diálogo civil, ¿no? Con las entidades, que yo soy muy partidario, ¿no? De sentarnos en una mesa, de poderlo hablar, de poder hacerlo a nivel de despacho, porque no hay una cultura de la compra pública instalada, en este caso, digamos, por igual en todos los operadores económicos, y esto sí que es una obligación, entiendo, digamos, de las administraciones públicas, de encontrar un nivel de diálogo, un nivel, digamos, de acompañamiento, no solamente para el tejido social, que es un actor económico, sino también para los responsables técnicos de la contratación, y esto no me cansaré de remarcarlo, aquellos técnicos responsables de contrato que deben acomodar esta vía, ¿no? Deben incorporar esa contratación reservada, se la deben hacer suya, deben incorporar aquella cláusula social al objeto del contrato, tema importantísimo, como nos comentaba también María Inmaculada hace un momento y demás. Por lo tanto, ¿por qué remarco esto? Porque nosotros somos facilitadores, los letrados municipales, nosotros acompañamos este paso, siempre decimos hay diferentes vías y en función del objetivo vamos a utilizar una vía o vamos a utilizar otra, ¿no? Para conseguir ese impacto. Pero al final quien acaba modulando es cada responsable de contrato que se acaba moviendo en una determinada prestación y que es el especialista por ese objeto de contrato, ¿no? Por esto yo apuesto mucho por un trabajo interdisciplinar donde estemos la parte jurídica también, pero en mesa, digamos, con el responsable, la responsable de contrato y con el tejido social y de alguna manera también esto se puede canalizar vía una consulta preliminar que nada impediría hacerla, digamos, viva voce en reunión, ¿no? Abierta en este sentido. Por lo tanto, es encontrar estas vías para dar estos pasos, mecanismos los hay, no estamos solos desde el punto de vista de la administración, nosotros como ayuntamiento tampoco hemos estado ni estamos solos en este momento, tenemos órganos especializados como es el Foro de Contratación Responsable, con quienes en fechas recientes hemos firmado un convenio de colaboración y que se desarrolla, digamos, una alianza estratégica para fortalecer esta formación a los cuadros técnicos y jurídicos para que sea posible esto que comentábamos, ¿no? Este ajuste en el contrato, en los diferentes contratos entre estas tres partes, la parte jurídica, la parte social y la parte técnica y que sea acompañado, ¿no? Algo, y vuelvo a insistir, que no es declarativo, sino que es una obligación jurídica, ¿no? Hay elementos importantes de liderazgo desde el punto de vista político, ¿no? Aquí se ha hablado, ¿no? Esta voluntad política manifiesta desde el punto de vista también técnico-jurídico. Ha quedado manifiesto aquí por esta intervención, este análisis jurídico fantástico, ¿no? Y también falta la parte técnica y también tenemos presente la parte social, ¿no? Este engranaje es el que tira hacia adelante estas políticas sociales siempre desde el punto de vista del territorio y siempre sin perder de vista esto de poner las personas en el centro, ¿no? Trabajamos por y para estas personas para generar oportunidades que a veces son muy diversas, la mayoría de ellas, como sabemos, en el ámbito de los servicios, ¿no? En algún caso también suministros, pero en la mayoría de los casos estamos hablando, digamos, del sector servicios. Y todo ello
todo ello lo tenemos que realizar también en la línea de la planificación de la contratación, ¿no? Algo que desde los equipos jurídicos, sobre todo en los procedimientos, en los grandes contratos, ¿no? No quiero entrar tampoco en tecnicismos, pero en los grandes contratos nos pide la norma que tengamos que tener una planificada la contratación. Pues bien, este es un buen instrumento, ¿no? Para decir, bueno, ¿cómo hacemos este abordaje? Si de un año para otro tenemos que planificar los contratos, pues vamos a sentarnos con los potenciales responsables de contrato y vamos a iniciarlo, digamos, previamente, ¿no? No en la premura que todos nos encontramos, ¿eh? Yo ahora a continuación os tendré que dejar unos minutos porque la urgencia me vuelve a saltar a mí también. No con esa premura de llegamos tarde al siguiente contrato, venga, tenemos que sacar nuevo contrato, sino con el análisis previo de, bueno, ¿cómo vinculamos esto a un objetivo social? ¿A qué colectivo? ¿Qué tejido tenemos? Porque no perdamos de vista también, y esta es la 12ª sesión, pero nos movemos por todo el territorio, que es diferente el tejido social que tenemos en uno u otro territorio. Con lo cual, a través de este mecanismo también estamos construyendo tejido, pues estamos generando oportunidad, ¿no? Esto que nos comentaba antes María Inmaculada de decir, bueno, pero ¿quién tengo para ejecutar todo esto, ¿no? Esa es una pregunta clave, porque a la medida que tengamos este tejido y este potencial, podemos cubrir el corto plazo, pero a la vez también podemos generar un mercado y una ocupación en el medio plazo, y esto significa también empoderamiento y crecimiento, ¿no? Del sector, un sector económico que cada vez se profesionaliza más, ¿no? Esto como elementos determinantes. Luego, los modelos son modelos que nos inspiran, pero como también se ha dicho, hay que aplicarlos al caso concreto, ¿no? Esto es positivo, porque el hecho de que ya tengamos más de una década de desarrollo, el hecho de que ya tengamos, digamos, años de desarrollo también normativo y de vigencia normativa, tenemos también pronunciamientos de tribunales de contratación, tenemos pronunciamientos también de los tribunales administrativos y, por lo tanto, debemos conocer estas líneas rojas, ¿no? Cómo movernos. ¿Y por qué destaco esto? Porque no estamos en un momento de madurez en el cual, bueno, aquí tenemos ya una guía, aquí ya tenemos una instrucción, yo como servicio jurídico me aparto. No, tenemos que estar en esa mesa redonda para ver dónde están los riesgos y hasta dónde se puede acometer, pues, ese ajuste técnico que sea respondido por el sector y que a la vez tenga una expectativa, digamos, de cobertura jurídica de acuerdo al momento actual. Esto es un momento de madurez y de crecimiento, yo creo también. Cuando yo entré a trabajar estos temas hace 15 años, quizá, ¿no? Con Javier y otros compañeros, el tema era si se podía o no jurídicamente. Ahora esto está ya superado. Ahora tenemos una obligación y tenemos que ver la letra pequeña de cómo lo acabamos de ajustar, ¿no? Y en este cómo lo acabamos de ajustar, pues es fundamental este seguimiento de los pronunciamientos y de la doctrina, ¿no? Que nos marcaba María Inmaculada y que ahora Javier a continuación también creo que nos va a ilustrar un poco también con estas líneas de riesgo, ¿no? Y de cómo no sobrepasar estas líneas, pues para ir con unas ciertas garantías, ¿no? En el ámbito jurídico. Si os parece, yo dejaría aquí la explicación. No os voy a poder acompañar hasta las 12. Si hay alguna pregunta, sí que os pediría si antes de esa hora podemos acometerla para luego poder saltar de reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, una vez más por tu intervención y por tu compromiso en todas estas jornadas. Por supuesto, si tienes que ausentarte, trataremos los que nos quedamos de responder a las preguntas. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues en estos 10 minutos que faltan para dejar algunos minutos, sí me gustaría hacer algunas reflexiones de lo comentado aquí por los anteriores ponentes, un poco en la línea que comentaba Antonio Sánchez. Recordar que esto, pues bueno, se ubica, es como señala el artículo 1 de la Constitución y el 9, en nuestro Estado social, ¿no? De derecho, en el que los poderes públicos tienen que remover los obstáculos para el acceso a los derechos sociales y económicos y en plena igualdad, ¿no? Y en plena igualdad y, bueno, comentaba Antonio, es una cuestión de eso, de igualdad y de dignidad. El tema de los últimos temas que ha tocado Inmaculada, el tema de la subrogación que habla ya se refiere a distintos tribunales, creo que el de Canarias, el de Navarra, la Junta Consultiva de Canarias, y el de Navarra como que no tiene sentido
pues reservar contratos en los que hay subrogación, porque lógicamente subrogación de personas sin discapacidad, ¿no? Porque lógicamente el Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social podría perder su equilibrio, ¿no? Del 70% de personas con discapacidad en sus estructuras. Claro, este tema de la subrogación, igual que el resto, ¿no? Ha supuesto frenos, ¿no? a la reserva. Inmaculada, tú aquí precisamente metes el dedo en la llaga a raíz de comentar este tema, cuando señalas, ya te lo comentaba ayer, los tres momentos, los tres tipos de contratos que pueden ser subrogados, estos reservados. Y decías, sin duda, en tercer lugar, los que ya han sido reservados, ¿no? Pues lógicamente sería una pena que un contrato ya reservado se saque o se licite cuando ha llegado a su fin como no reservado, ¿no? Aunque ha pasado sobre todo cuando entró la Ley de Trabajo Autónomo y la nueva regulación en el 2015 de contrato reservado que incluía, que lo hacía obligatorio, incluía a las empresas de inserción, pasaron casos, ¿no? de no reservar contratos que ya venían siendo reservados. El caso de la subrogación, de los contratos que sí que tienen subrogación, no es como para excluir este tipo de contratos, como han hecho algunas administraciones, ¿no? Algunas administraciones han dicho, bueno, pues en las actividades de referencia eliminamos todos los contratos que tienen. Claro, te cargas precisamente además los sectores en los que tienen actividad los centros especiales de empleo de iniciativa social, ¿no? Que tú has señalado, limpieza, consejería, control de accesos, todos intensivos en mano de obra, ¿no? En una de las sesiones que teníamos con el Ayuntamiento de La Coruña, señalaba el ponente, que era el técnico de contratación de allí, que ellos vieron como solución, bueno, la solución genérica a estos son los lotes, ¿no? Hacer lotes, pero lleva más trabajo adicional, ¿no? Un trabajo que muchas veces no se plantea en los órganos de contratación, ¿no? Que ellos lo vieron muy claro, ¿no? La reubicación, la solución que proponía era la reubicación de personas en edificios para conseguir que hubiera algún edificio vacío y poder hacer un lote en un edificio y reservarlo a los centros especiales de empleo de iniciativa social. Efectivamente, lleva más trabajo, pero esta misma solución es la que sería aplicable cuando tenemos un contrato nuevo, ¿no? Un contrato que, por ejemplo, nunca ha sido licitado y que me estoy refiriendo a actividades que incluso no están dentro del presupuesto de contratación, ¿no? La semana pasada, para poneros un ejemplo de cómo puede ser un contrato nuevo, cómo puede buscarse, me refiero a la intervención de Bernardo Jordano, el concejal de Fijaos qué combinación más acertada, ¿no? Qué buena práctica. Concejal de Inclusión de Personas con Discapacidad, Accesibilidad y Recursos Humanos. Pues ellos lo que hicieron fue detectar dentro de los recursos humanos necesarios del ayuntamiento el que por las tasas de reposición que se tienen que aplicar, vieron la imposibilidad de contratar nueva gente, nuevos ordenanzas, nuevos conserjes en colegios, centros de día, centros, unidades en las que se necesitaba personal. ¿Y qué solución dieron? Pues o están en proceso, pues el reubicar a todas las personas, lógicamente con el esfuerzo y trascendiendo el papel del órgano de contratación, ¿no? Por eso me ha gustado mucho lo que ha señalado Antonio ahora al final de su intervención, que aquí es necesario, por supuesto, el trabajo conjunto jurídico, técnico, del mundo social, pero también el trabajo político, ¿no? Qué atalaya, qué bien desde la esfera política se puede visualizar dentro de una estructura, de una concejalía que se dedica a los recursos humanos, el tratar de ver cómo incorporas a las personas con discapacidad. En el Ayuntamiento de Barcelona, no sé si sigue Antonio por ahí, pues tienen ya otras estructuras estables, el propio Instituto Municipal de Personas con Discapacidad o Barcelona Activa,
que realiza estos trabajos de ver dónde poder incorporar personas con discapacidad y al final trasciende el trabajo de los órganos de contratación, lógicamente, ¿no? Pero esta primera categoría, los contratos nuevos, requieren, lógicamente, del trabajo conjunto, no solamente, como estoy señalando, técnico, jurídico, social, sino también el trabajo político. En Córdoba anunciaba el concejal la semana pasada que se podrá hacer, gracias a esto, una reserva de 3 millones y pico. Fijaos, frente a lo que acaba de señalar Antonio, 11 millones, pues bueno, está en esa primera división, ¿no? Es casi lo que está reservando a Centros Especiales de Empleo e Iniciativa Social el Ayuntamiento de Madrid y muy lejos del resto de actores. No quiero hablar de porcentajes. Inmaculada, has hecho un buen análisis, efectivamente, a nivel local y autonómico, entre el 2 y el 10% cada uno reserva, cada entidad local o comunidad autónoma reserva, pues bueno, lo que estima conveniente y referido a actividades también que no tienen por qué ser las del anexo 6. Tanto el porcentaje, tienes razón, como las actividades no son legislación básica y son principio de autonomía no normativa totalmente competentes las entidades locales y comunidades para decir qué porcentaje o qué actividades de referencias se utilizan. Pero aquí, por culpa de hablar de los porcentajes, se ha iniciado una carrera peligrosa en la que se reducen las actividades, no solamente los porcentajes, sino las actividades, para no salir mal parados en la foto, ¿no? Es verdad que la Oerescom hace un análisis en su último informe, señala pues muy bajo cumplimiento de la reserva y pone un ranking, ¿no? Ese ranking efectivamente está pues bueno, compuesto de porcentajes y de actividades de referencia y claro, bajando las actividades de referencia se sube en el ranking, ¿no? Yo creo que una buena práctica hablar más que de porcentajes, hablar de cantidades reales, ¿no? De cantidades reales reservadas. Y bueno, el tema, por referirme a ello en estos últimos 5 minutos o 6, el tema que señalabas, Inmaculada, de la naturaleza de la reserva y de la conflictividad jurídica que está teniendo, ¿no? Pues bien, efectivamente estamos en un momento de conflictividad jurídica en lo que es la regulación de la reserva a nivel, pues, sobre todo local, ¿no? Con las instrucciones que están saliendo, los últimos recursos que se oponen son precisamente a este tipo de instrucciones. Y tú bien decías que no os conviene estar parado o no, o por miedo a este recurso no deberíamos posponer el sacar contratos reservados. En otras sesiones el ponente, José Manuel Martínez Fernández, lo que nos recomendaba es que pues bueno, se hagan instrucciones internas para hacer contratos reservados y que estas instrucciones o acuerdos de lo que es el mercado reservado, pues que se pospongan, pues como estáis yo creo que pensando vosotros, ¿no? A que haya, y ha señalado, a que haya una sentencia del Tribunal Supremo que la habrá, ¿no? Más pronto que tarde habrá este tipo de sentencias. Yo, en este tiempo que os queda, os recomendaros que veáis nuestro acuerdo, nuestro borrador de acuerdo de porcentajes mínimos, nuestra guía en la que recogemos todo lo señalado aquí en todas estas ponencias que tenemos colgado en nuestra página web. Es conr.es y hay una pestaña que pone CEIS y ahí podéis encontrar, Inmaculada, este borrador de acuerdo y esta guía de buenas prácticas. La situación en la que estamos, yo creo que es compleja, pero no te ata de manos, ¿no?
pero sobre todo no te predirige a tener que hacer una instrucción abierta por esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 16 de mayo del País Vasco a abrirla a los centros especiales de empleo de iniciativa privada. Como tú señalas en el informe, y el órgano de recursos contractuales de Euskadi habla de que este tema de la reserva no vulnera en absoluto la concurrencia ni la competencia, porque, como dice el considerando 36, estamos hablando de que esto es una excepción justificada al principio de libertad de acceso a mercados, de libertad de competencia, de igualdad y de proporcionalidad, ¿no? Así lo señala, tú lo señalas también en el informe, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia del 6 de octubre del 2021, cuando dice que bueno, está objetivamente justificada la desigualdad de trato y que, bueno, que los Estados miembros pueden añadir requisitos adicionales para generar una categoría de beneficiarios de la reserva que no cumplan algunos de los beneficiarios, refiriéndose a los centros especiales de empleo de iniciativa privada, que sí que cumplan con el artículo 20, ¿no?, de la directiva. Con lo cual, la situación de partida que la propia Junta de Andalucía, en la sesión presencial que se hizo, cayó en la tentación de anunció que iba a hacer una instrucción de acuerdos reservados abierta, y luego, pues bueno, yo creo que lo están repensando, ¿no? Porque yo les comentaba a ellos que realmente sería un error, ¿no? Sería un error porque efectivamente esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no es firme, ha sido recurrida en casación. También, y luego existen otras sentencias, como tú has señalado, ¿no?, contradictorias. La del 14 de febrero de TSJ de Cataluña, la del 10 de octubre de Madrid, la propia, la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todas estas señalan que, bueno, consideran, se fijan en la parte similar de los dos tipos de centros especiales de empleo, ¿no? Ambos tienen que incorporar personas con discapacidad, un 70%, ambos tienen unidades de apoyo, pero dice, trayendo además una sentencia, un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que el tratamiento distinto de estas situaciones, dos realidades que consideran parecidas o iguales, está objetivamente justificado porque es una regulación que está razonada, que tiene fundamento, ¿no?, que está justificada, ¿no?, como dice el considerando 36. El Tribunal Supremo, ya fuera del contencioso administrativo, en lo social, unos días antes, en el mes de mayo, también el 18 de mayo del año pasado, se fijó en las dos, en la parte en la que son distintas ambas realidades, ¿no? Unas tienen que reinvertir beneficios y otras no. Y considerar que claramente esto era una cuestión de discriminación positiva, que está totalmente justificada, y consideraba la actividad de los centros especiales de empleo de iniciativa social como la forma más idónea de insertar, de incorporar personas con discapacidad. También otro argumento contra de hacer una instrucción dirigida amplia, ¿no?, a hacer una reserva amplia, es que, bueno, la Oriescon en su estudio no considera, por un principio elemental de legalidad, a los contratos reservados que no han incorporado los anuncios de licitación correctamente de que son reservados, o que contratos reservados que son amplios y que son dirigidos a todos los centros especiales de empleo, ¿no? Y luego, por último, no consideramos, no hemos encontrado ningún ejemplo, ¿no?, ningún ejemplo real de instrucción amplia de contratos reservados. Por eso consideramos y recomendamos
pues bueno, que se vaya pensando el acuerdo, las instrucciones de porcentajes mínimos a la luz de todo esto, ¿no? Y sobre todo, pues que no se haya precipitación y que se saquen resoluciones o instrucciones que puedan ser recurridas por la otra parte, ¿no? Y que estemos también en la misma situación. Desde luego, nosotros consideramos que esta conflictividad está fuera de lugar, ¿no? No tiene un sostén real cuando el propio artículo, considerando 36 está hablando de que la reserva está dirigida a las entidades con dificultades para competir, ¿no? Evidentemente, pues las entidades impulsadas por entidades sin ánimo de lucro tienen dificultades para competir y mucho más los pymes o micropymes de los que hablabas en tu informe, Inmaculada, pero evidentemente, como decía, hay entidades que no tienen estas dificultades para competir, ¿no? Entonces, por eso consideramos, pues bueno, que no tiene sentido esta conflictividad, que habrá un final feliz, que habrá el pronunciamiento del Tribunal Supremo y que sobre todo no hay que estar parados, ¿no? Que se pueden hacer cosas como estas instrucciones internas, ir preparando los contratos reservados directamente, ¿no? Pero preparar estas instrucciones o acuerdos para cuando haya un Tribunal Supremo con una sentencia clarificadora que dé seguridad. Entendemos que efectivamente en este momento pues es complicado el tema de la seguridad jurídica para sacar resoluciones o instrucciones, pero no contratos. Y por eso os animamos a que sigáis en vuestra planificación anual, como decía Antonio, planificando contratos reservados y impulsando, lo decimos y lo recomendamos en todas estas sesiones, ¿no? A mí también me sorprende, como a ti, que los centros especiales de empleo que participaron en las consultas preliminares no consideraran la comisión mixta de seguimiento como una herramienta buena. Nosotros al revés, lo recomendamos vivamente, ¿no? Estas comisiones en las que pueda haber representación política, otro tipo de representación y que formen el sector público y los representantes de los centros especiales de empleo de iniciativa social y de las empresas de inserción parte y que pongan la lupa, pongan luz a actividades, pues como señalado al principio, ¿no? Que puedan ser reservadas o bien soluciones a la subrogación o bien soluciones a contratos nuevos que se puedan traer y que estén o que no estén dentro de la obligatoria ahora planificación anual de los contratos, pero que consideramos lo tenemos ahí en ese borrador de acuerdo, que sería muy útil. Y por otro lado, en estas sesiones se ha visto las entidades y los territorios que tienen estas comisiones de seguimiento mixtas avanzan mucho más rápido. Pues nada, muchísimas gracias. No sé si quieres comentar, Antonio o Inmaculada o cualquier asistente, alguna cuestión. Son en estos momentos I1, I2, pero si tenéis interés, pues encantado. Yo, muy brevemente, porque dije que iba a dejar algunas cuestiones para después y afortunadamente han sido tratadas las cuestiones que yo tenía tanto por Inmaculada, Alejandra, y por Tony, ¿no? Y también por ti, Javier. Pero sí quería resaltar, y por si hay algunos de los participantes en este foro que quieran hacer algún tipo de aportación más, si tú, Javier, lo ves pertinente. El tema de la subrogación me parece un aspecto fundamental y que creo que sí, que debe de las administraciones estudiar de qué manera se puede hacer, porque evidentemente los centros especiales de empleo de iniciativa social no podremos nunca concurrir a licitaciones donde haya un volumen de trabajadores sin discapacidad, porque no es que ponemos en riesgo nuestro centro especial de empleo, es que directamente desaparecería, perderíamos la calificación como tal. Por tanto, había aportado algún tipo de soluciones y creo que deberíamos de trabajar más en ella si efectivamente va a salir una licitación que es de nueva creación,
que esa sea la que pueda ser estudio de estar reservada para centros especiales de empleo. Si dentro de un lote o dentro de una licitación hay espacios nuevos que se pueda separar, como habéis dicho, que esa licitación nueva salga por lote y que ese nuevo espacio pues pueda ser gestionado por un centro especial de empleo. Esto me lleva a otra reflexión que antes no he dicho y que también quería dejar para más tarde. Tanto Tony como Alejandra, quería saber si consideráis que las distintas áreas de las administraciones públicas, los funcionarios que están encargados de las licitaciones, si no deberían de recibir algún tipo de formación específica en cuanto a este aspecto de la reserva de contratos, para ahondar más en este tema, ¿no? A mí me parece que sí sería prioritario y no dejarlo solamente a la jefatura o la dirección de contratación, sino que en las distintas áreas de ayuntamientos, diputaciones, ministerios, consejerías, que conozcan esta materia y que sepan que a la hora de sacar una licitación por dónde debe ir, ¿no? Porque me parece que cuanto más extendamos la red de información, más fácil nos será a todos. Ya no solamente, como decía antes Alejandra, el tiempo que ha llevado recabar información para hacer todo el diagnóstico previo, sino porque a la hora de la verdad vamos a tener funcionarios que saben de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando hubo una modificación de la ley de contratos del sector público, hubo un gran malestar por parte de los funcionarios en todo el Estado y se propiciaron infinidad. Yo ya perdí la cuenta de cuántas reuniones, seminarios, jornadas se hicieron en torno a ello para ahondar en la ley, ¿no? Yo creo que deberíamos hacer una específica de este apartado de la reserva. Y también considero, y esto es una autocrítica, que nosotros, las organizaciones, los centros especiales de empleo e iniciativa social, también necesitamos formación. Necesitamos formación para saber exactamente hasta dónde podemos llegar, que al parecer que cuando nos preguntan nos quedamos muy cortos. Y ya no solamente en materia de la contratación o de esta reserva, sino también en lo que supone, como antes decía Alejandra, lo que supone ir a una licitación. Y a una licitación no supone simplemente que yo puedo realizarlo, no. Conlleva una serie de procesos y gestiones administrativas y poder administrativo detrás de un centro especial de empleo, que quizás tenemos las organizaciones que ponernos, no solamente las grandes, como habéis dicho, que estamos ya duchas en esta materia, sino otro tipo de organizaciones que hacen falta que también tengan formación para saber cuáles son los mínimos, esas bases que deben de tener para poder licitar. Si no, me parece que va a ser muy complicado que podamos entrar de una manera representativa a los centros especiales de empleo de iniciativa social en este aspecto. Y una duda que yo tengo, no sé si los tribunales de recursos contractuales pertenecen a alguna administración concreta. Yo creía que, por ejemplo, el de Andalucía, pues que pertenece a la Junta de Andalucía. Si es así, dado que la reserva o las cláusulas sociales incluso están amparadas por legislación de las propias instituciones, ¿no deberían ser las instituciones las que eligen a esos tribunales cuál es la filosofía, el espíritu que tienen las leyes que están legislando para que a la hora de hacer dictámenes en contra de, pues que tuvieran en cuenta ese aspecto? Nada más, muchas gracias. Bueno, voy a intervenir para contestar a tu pregunta, Antonio. El tema de que intervengan otras áreas en la elaboración de los contratos reservados es esencial. De hecho, las áreas proponentes son las distintas unidades administrativas que nos traen aquí los contratos. Luego, por supuesto que debe haber una formación en todas las áreas del ayuntamiento, aparte de la dirección de contratación. Y es un trabajo que siempre se hace conjunto. De ahí elaborar la instrucción y tendremos sesiones formativas y le explicaremos
sobre todo aquellas áreas que celebran contratos que están incluidos en los CPV, donde vosotros desarrolléis habitualmente vuestra actividad, como limpieza, ayuda a domicilio, jardines, etcétera. Eso por descontado. Y en cuanto al tema de los tribunales hay un estado, las comunidades autónomas pueden constituirlo y cada ayuntamiento puede tener su propio tribunal. Nosotros actualmente hemos constituido el nuestro muy recientemente, en noviembre, pero es que los tribunales son totalmente independientes, funcionalmente independientes de la administración de la que proceden o de la que tienen origen. Entonces, ahí la administración no puede influir en sus decisiones. No puede influir en sus decisiones. Y luego, otra cosa que sí quería apuntar, después de todas las observaciones que ha hecho Javier, es primero que yo tengo clarísimo que la disposición adicional cuarta habla de centros de empleo de interés social y que habla de empresas de inserción social, no habla de centros de empleo de iniciativa empresarial. Y donde la ley no lo dice, no hace falta hacer ninguna interpretación, es un principio general del derecho. Luego, pues tenemos la interpretación de los tribunales y, por supuesto, nos tenemos que atender a ella. Pero ahora mismo, como estamos, yo creo que la única interpretación, no interpretación, sino que la propia lectura de la ley, del propio texto, se concluye ese tema. Y en cuanto al tema del porcentaje, para mí el porcentaje tiene que ir a medida de la administración que establezca la reserva, porque depende de muchos factores. Entonces no puede haber un porcentaje global. Incluso yo creo que la ley, creo que en el párrafo tercero del apartado primero de la disposición adicional cuarta, que habla del Estado y establece el 7%, las realidades de cada departamento y de cada organismo del Estado pueden ser muy distintas también, ¿eh? Esa es mi opinión. El porcentaje debe ser siempre en función de las características del poder adjudicador y del mercado en que se ve, y de la actividad económica y el mercado al que va dirigido la contratación, en este caso a los centros especiales de empleo. Si queremos que sea eficaz, si queremos que sea un brindis al sol, pues originalidades encontramos en los pliegos todos los días y los acuerdos de la administración todos los días. Sin duda, sí lo señala también la OIRESCON, ¿no? Como lo estás diciendo tú, hay que tener en cuenta los centros especiales de empleo de iniciativa social, sus actividades y efectivamente la realidad de lo que dices tú en tu informe, ¿no? El volumen de contratación, la disponibilidad presupuestaria, la realidad del órgano de contratación, ¿no? Pero fíjate, tú terminabas precisamente en tu informe hablando de esto y terminabas con que también hay que tener en cuenta las necesidades a satisfacer, ¿no? Yo me gusta pensar en amplio y un poco en que las necesidades a satisfacer, pues bueno, según el espíritu de la nueva directiva, de la nueva ley, no son solamente los objetos contractuales, las necesidades de la unidad proponente, los servicios, lo que se va, el boli que necesitas, ¿no? Sino también la de los compañeros de las concejalías de política social y los compromisos de incorporación en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad en el mercado laboral, ¿no? Por eso un poco mi exposición se ha salido un poco del tema solamente de lo que es la ley de contratos y he querido traer un poco pues buenas prácticas y otras cosas que hacen en otros ayuntamientos. No sé qué opinas, Inmaculada. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Muchas gracias. Si me permitís, no sé si me escuchas. Sí. No sé qué ha pasado a mi cámara web. Disculpadme, llega un poco tarde, me he incorporado, no sé si había abordado la cuestión que voy a plantear, que ya es una cuestión que hemos tratado en reuniones con Antonio y Alejandra, que a nosotros por lo menos nos preocupa especialmente, y acaba de nombrar a Alejandra de pasada diciendo que la disposición adicional cuarta de la ley de contrato hace referencia a los centros especiales de empleo de iniciativa social. Y creo que es muy importante que tengamos presente en todo momento esa coletilla, por así decirlo, de iniciativa social, porque a mí personalmente me preocupa mucho que entidades privadas potentes utilicen, hablando claro, pues asociaciones, fundaciones, pantallas, que a su vez creen centros especiales de empleo y sean una especie de coladero, por así decirlo, en la contratación de los contratos reservados. No sé la administración si se lo ha planteado ni siquiera y si lo ha hecho, de qué forma pretende
evitarlo, pero creo que sería una puerta de atrás que haría saltar por los aires el espíritu del que estamos hablando de la norma, de que la reserva de contrato vaya destinada y sea efectiva para centros realmente de iniciativa social y no de iniciativa empresarial. Como digo, he llegado un poco tarde, disculpadme, no sé si la habéis tratado ya, pero para nosotros es una preocupación muy fuerte. Sí, hemos hablado de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que habla de que perfectamente los requisitos de la ley, cuando la disposición final 14, cuando modifica la Ley General de Discapacidad en lo que es la definición de las dos posibilidades de centros especiales de empleo, pues que este tribunal, este alto tribunal, los considera como requisitos proporcionados, ¿no? Proporcionados. Y entonces aquí está, creemos, el quid de la cuestión, ¿no? Tampoco en algunos foros se pide añadir más requisitos para, como tú señalas, evitar esto, ¿no? Pero consideramos que es complicado añadir más requisitos que hicieran desproporcionada esta definición distinta de lo que son los centros especiales de empleo de iniciativa social, que por otro lado, pues bueno, yo en mis posiciones he señalado que se considera como definitiva la reinversión de los beneficios y que es precisamente lo que ya en el año 85 el Reglamento de Centros Especiales de Empleo señalaba como una posible categoría distinta en función precisamente de esto, ¿no? De la reinversión de los beneficios, y diferenciaba, a mi gusto, de forma más acertada entre centros especiales de empleo lucrativos y no lucrativos, ¿no? Es nuestra visión, desde el foro. No sé si Inmaculada tiene alguna aportación distinta. No, es la misma que he dicho antes. La ley es clara, habla de centro de empleo de interés social, donde la ley es clara y el texto literal, la ley es tan claro, no hace falta interpretación. Luego, yo entiendo que por lo menos el Ayuntamiento de Almería va a ir en ese sentido, porque creemos que jurídicamente no hay otra posibilidad. Bueno, respetamos la sentencia del Tribunal Superior del País Vasco y acataremos la del Supremo cuando venga, pero en principio yo creo que el texto legal está muy claro. Y luego, en cuanto a la posibilidad de evitar que utilicen sociedades privadas con ánimo de lucro, utilicen centros especiales de empleo, eso nosotros no lo podemos evitar. Nosotros no podemos ir más allá. Es decir, ya se planteó esa consulta en la consulta preliminar, esa propuesta, y ya contestamos en el propio informe final que nosotros no podíamos, nosotros íbamos a determinar las condiciones de solvencia para participar en la licitación de acuerdo con los centros de empleo de interés social, pero nosotros no podemos investigar, no es nuestra labor. Entonces, ahí, a no ser que se vea algo de una manera patente y clara, nosotros no podemos meternos en ese tema porque excedería nuestro ámbito competencial. Sí, y luego en cuanto a que no sé si se ha quedado un poco respondido, Inmaculada, a lo que preguntaba también Antonio, el, el tema de que al final las cláusulas sociales no sean operativas, tú lo señalas en el informe, o sean anuladas por estos tribunales de recursos contractuales, pues no es tampoco responsabilidad de los tribunales, ¿no? Ni de los órganos de contratación, sino de cómo están reguladas en la legislación. Al final, sabemos que es muy difícil como criterio de adjudicación incluir cláusulas sociales, precisamente por lo que decías tú, la vinculación o falta de vinculación con el objeto del contrato, la proporcionalidad, y una cosa que añadió la legislación, la ley de contratos, que tampoco estaba en la directiva, que era, sobre todo cuando hay que organizar personas, ¿no? En la ejecución de los contratos, que mejore la calidad del servicio, ¿no? De más valor añadido. Esto en todas las resoluciones de los tribunales es una continua manifestación, y por eso entendemos el que pues un poco no incorporéis esto, ¿no? Pero creemos que como condición de ejecución sí que es posible, ¿no? Por supuesto, en el contrato reservado sí que es posible incorporar
cláusulas sociales, ¿no? Y que debe ser un poco la vía, además del resto de posibilidades que hay para, que no lo hemos hablado hoy en el seminario, ¿no? Pero en nuestro acuerdo de reserva ahí están señaladas, hay otras posibilidades que apoyan el empleo de las personas con discapacidad, aunque sea de forma indirecta, como la prohibición de contratar del artículo 71 a las entidades que no cumplen con el 2%, accesibilidad, cláusulas de accesibilidad como prescripciones técnicas, esta propia condición de ejecución, ¿no? Bueno, por no alargarnos un poco, ahí lo quería dejar señalado. Muchas gracias. Yo quería comentar una cosa, Javier, si me lo permite. Con respecto a lo que ha comentado antes Álvaro de Aspapro, al parecer él tiene alguna sentencia, una nueva sentencia que no he estudiado todavía en profundidad y quizás él sería el más adecuado para hablarlo. De cara a esta aparición de posibles entidades pantallas, ¿no? Que simplemente con recoger en un estatuto cuáles son los fines sociales ya podrían pertenecer a una reserva. Lo que creo entender de la nueva sentencia esta es de que deben demostrar de una manera fehaciente que su ejercicio social se corresponde con los fines sociales de su estatuto, que deben de demostrar que efectivamente son una entidad de iniciativa social y que el capital que tiene revierte o de alguna manera interviene en los colectivos sociales. Creo que esa sí que puede ser un elemento importante a la hora de tener en cuenta qué entidades sí son de iniciativa social y cuáles no, ¿no? Entonces, a falta de profundizar en esa sentencia, que quizás Álvaro pueda saber más, creo que sería cuestión de tenerla ahí presente, estudiarla y tenerla como referente, ¿no? Sí, no me ha dado tiempo a verla en profundidad, pero parece ser que hay un tribunal económico administrativo que como que viene a profundizar en esa idea de la reinversión, pero reforzada con la justificación de alguna manera de que ese dinero va en línea con los fines estatutarios de la entidad. Eso podría ser un criterio. Estoy en parte de acuerdo con lo que dice Inmaculada, de que no nos corresponde al ayuntamiento hacer esa labor de investigación, ¿no? De ver, desentrañar un poco qué hay detrás. Quizá por parte de cada comunidad autónoma se podría valorar la idea de acreditar que cada centro especial de empleo superar un segundo filtro para conseguir esa categoría o ese apellido de iniciativa social. Y una vez que ya la tenga, mediante un certificado, una autorización o registrado en algún documento, que ese certificado pues ya sea válido para en este caso el ayuntamiento, diputación o el organismo que vaya a contratar. Quizás esa labor de investigación sería más enfocada o debería de realizarla la autoridad laboral de cada comunidad. Podría ser un... Sí, pero eso ya trasciende a los órganos de contratación. Se están haciendo en algunos territorios, en los registros de centros especiales de empleo, una categoría por los de iniciativa social distinta, que Exacto. yo creo que sería la categoría a la que tendría que acudir los órganos de contratación para admitir en los procedimientos reservados. Claro. Yo os tengo que decir que la sala nuestra de aquí y por tanto la posibilidad de seguir conectados se termina porque tienen que entrar otros, y agradeceros muchísimo vuestro interés y todas vuestras intervenciones, que estaba siendo la verdad que muy interesante todas vuestras aportaciones, pero no podemos continuar. Os emplazo a la siguiente, que nos Muchas falta. gracias. Nos falta todavía algunas provincias en Andalucía. Ya te recomendaré alguna, Inmaculada, la que crea interesante. A lo mejor en Málaga puedes estar porque estará Beatriz Martín Rico, que es una experta en esto, la que ha hecho todas las recopilaciones de todos los recursos contractuales y de todas las resoluciones de los tribunales. Y probablemente la directora de contratación intentaremos que esté también. Y bueno, te agradezco mucho tu presentación de hoy, nos has dado mucha luz, a Antonio también, por supuesto, y nada, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros, muchas gracias. Gracias. Álvaro, Hasta luego. Gracias. hasta luego. Adiós. Adiós.